Tengo tanto miedo, como decía el video ese de Monterrey, ¿no? Tengo miedo. Llegó la hora de terror, de Halloween o de informarnos. Ya sabe lo que está pasando. Justamente en esta semana tétrica nos enteramos de que algo que pasa en Europa, que hace años nos hubiera parecido como que lejanísimo y no hubiera tenido nada que ver con nuestra realidad en México, ahora sí nos afecta con esta globalización. La Gran Bretaña, bueno, el Reino Unido, no todos, pero el Reino Unido decide salirse de la Unión Económica Europea. ¿Por qué y para qué? Lo más importante es de qué manera nos afecta a nosotros. Está con nosotros el contador Martín Domínguez Chiu para ayudarnos a entender por qué inmediatamente el dólar lo dejó saber y qué podemos esperar para los próximos meses. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Siento ser portador ¿De malas noticias? Pues de noticias que en un momento determinado nos tienen que despertar un poquito de cómo está nuestra economía, cómo está la situación, ahora sí que mundial, como dices tú, de repente situaciones que han sucedido en Grecia, China, en Estados Unidos, que las hemos comentado aquí, pues nos están afectando definitivamente. Ahora le toca al Reino Unido dar la nota. En la semana tuvieron el jueves el referéndum en relación a ver si se salían o no se salían de la Unión Europea. De hecho, el Reino Unido ha sido de los que siempre ha manifestado un poquito más inconformidad de estar en esa unión desde 1975, que forman parte ahí con el Tratado de Lisboa. Y bueno, pues de alguna manera las nuevas generaciones están inconformes precisamente por las faltas de oportunidades. Si te vas y remontas y revisas el crecimiento del Producto Interno Bruto del Reino Unido, te vas a dar cuenta que solamente en 8 años ha crecido un 0.6%. ¿Qué quiere decir? Que no ha crecido nada casi en 10 años. Entonces la economía la sienten demasiado estancada y parte de ello le echan la culpa precisamente a estar formando parte de la Comunidad Europea. ¿Qué es lo que ha traído en sí este tipo de manifestaciones? También salen a flote rivalidades importantes de hace muchísimos años de la Segunda Guerra Mundial, porque Reino Unido siempre ha sentido que Alemania es la que ha liderado esta Unión Europea, y entonces siempre la situación, los ingleses no le perdonan nunca a los alemanes que les hayan bombardeado Londres, ¿eh? O sea, todavía ese tipo de rivalidades, todo ese tipo de sentimientos afloran cuando surgen este tipo de controversias. Es cierto que últimamente también hay una tendencia mundial en el hartazgo, no sé dónde se ha oído de eso, ¿verdad? Y entonces hay gente que definitivamente está muy inconforme con esta manera de manejar la economía en los últimos 10, 12 años. Es importante también comentarte que, bueno, hay un partido, el UKP, por sus siglas en inglés, United Kingdom Independent Party. Es pues ahorita en el 2015, el año pasado, ganó la tercera parte de los escaños en la Cámara de Representantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienen un control importante de lo que puede suceder en materia política, y precisamente ese partido político fue el que convocó a este referéndum, aprovechando su liderazgo, aprovechando que traen una cierta cantidad de votos, que al principio parecía con el conteo, porque empezaron contando las casillas o los centros de votación del norte, y ya cuando llegaron al sur fue cuando definitivamente ganaron, ¿no? Se despegaron, alcanzaron y ganaron. Oye, pero tengo entendido que no todo el Reino Unido, no en absoluta mayoría deciden salirse de la Comunidad Europea. Pero lo que yo quisiera preguntarte, para que podamos entender las personas comunes y corrientes, ¿no? Claro. Aquí no estamos hablando de que hubo un problema financiero, de que una deuda, de que una caída. Nada de eso. Entonces, nada más porque dicen, yo ya no quiero estar en este juego, retiro mis fichas. ¿Por qué nos afecta la economía mundial? Porque precisamente el hecho de que el Reino Unido se salga de la Comunidad Europea afecta precisamente la cuestión de las gentes que invertían en la Bolsa de Londres, por ejemplo. Entonces dicen, esto va a bajar, y entonces se van e invierten su capital en lugares donde sean mucho más seguros, ya no más rentables, sino más seguros. Y siempre los bonos que emite el Tesoro de Estados Unidos son los más seguros, aunque no te den mucho dinero, pero por lo menos no le pierdes. Entonces van y lo invierten ahí. ¿Qué hacen? Pues fortalecen el dólar, y al fortalecer el dólar, pues a nosotros nos pega, ¿verdad? Porque empiezan a crear un superdólar que nosotros no podemos alcanzar. Son situaciones que de repente se dan en la economía, que de repente favorecen a unos y desfavorecen a las economías emergentes como nosotros. ¿Qué hubiera pasado si nosotros tuviéramos una economía un poco más rentable? Bueno, pues que a nosotros nos hubiera favorecido, ¿no? Aquí hay tres cosas importantes que tiene que hacer el gobierno mexicano. Primero que nada es anunciar
que ya lo hizo el día viernes el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, un recorte en el gasto público. Ya lo hizo. Es una cuestión importante para prevenir cuestiones de malos manejos, etcétera, bueno, para cuestiones económicas. Segundo, creo que tienen que volver a empezar a subastar dólares para poder llenar el mercado de más dólares y que baje la oferta y la demanda, que baje más bien la demanda, haya más oferta y entonces el peso se fortalezca un poco más, ¿no? Y la tercera, ahora sí que empezar a tomar medidas económicas en serio para cuestión de crecimiento de la economía, porque vemos que cualquier vendaval que hay en el mundo pues nos está pegando muy duro, ¿no? Entonces, esas tres cuestiones son las que creo que tiene que tomar el gobierno mexicano. Creo que ya está tomando algunas, ¿verdad? Sin que se hayan asesorado conmigo, pero bueno, ya lo están haciendo, ¿verdad? Eso es importante, pero yo creo que están haciendo lo correcto en este tipo de turbulencias económicas. Martín, ¿y no consideras que esto que pasa con Gran Bretaña, el Reino Unido, no es otra cosa más que una gotita que derrama el vaso? Porque el dólar ya estaba insostenible, ya estaba queriendo despegar y despegar y despegar a pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por mantenerlo. De hecho, hubo un tiempo en que estuvo gane y gane y gane terreno contra el dólar y sin embargo eso ganado en las últimas 4 o 5 semanas se desploma a raíz de todo esto. O sea, el terreno avanzado afecta. Algunos especulan que va a llegar a 20 pesos por un dólar en muy poco tiempo. La verdad, las cosas que esperemos que no, pero sí, al otro día, el plebiscito fue el jueves, el viernes ya estaba la especulación muy fuerte que no pudo sostener al peso a niveles por debajo de 19 pesos, ¿verdad? O sea, empezó a cerrar arriba de 19. Entonces, sí es importante pues de que ahorita las medidas económicas que haga tanto el Banco de México como la Secretaría de Hacienda, sí es importante para que apuntalen el peso. De otra manera, pues ahora sí que nos va a cargar el payaso a todos, ¿no? Martín, ¿y esto es el resultado de la primera sacudida por la sorpresa de la decisión o realmente puede haber implicaciones económicas a largo plazo, a mediano y largo plazo? Fíjate que a mediano plazo, pues esta decisión va a tomar tiempo, no es de que ya mañana ya se salen de la Unión Europea, porque también para el Reino Unido se avecina una situación, ahora sí que en cuestión de relaciones exteriores tormentosa, porque el primer golpe es en el flujo de las personas a través de la Unión Europea. Ya no va a ser tan fácil salirse de Inglaterra o de alguno de los países que conforman el Reino Unido e irse y posicionar en Europa fácilmente. O sea, ya va a ser más complicado. Entonces hay un periodo de 2 años en los cuales la Unión Europea tiene que analizar la salida del Reino Unido primero. Mínimo 2 años a raíz de que le den hasta más tiempo, ¿no? Y luego el Reino Unido tiene que empezar a hacer, ahora sí que tratados comerciales, tratados de personas, tratados económicos con todos y cada uno de los 27 países que forman parte de la Unión. Entonces, sí, en condiciones diferentes. En condiciones diferentes y aparte de eso, depende de la agenda de los otros, no del Reino Unido. O sea, van a ser cuando ellos quieran, no cuando el Reino Unido quiera. Entonces, sí va a ser tormentoso, pudiera tardarse hasta 8 años la salida definitiva del Reino Unido de esta comunidad europea económica. Entonces, no la tiene tan sencillo. Es una situación que hay inconformidad, es una situación que incluso rayó para que ganara esta situación, para que ganara el sí, de que se salían de la comunidad. Fue una situación también de la política que hay en el mundo actualmente, de gente que ya está harta, que ya quiere cambios, que quiere soluciones inmediatas de los problemas que no se han venido atendiendo. Entonces es una situación no nada más que afecta, fíjate, nosotros creemos que nada más eso sucede en nuestra ciudad, pero es un fenómeno global de que incluso ahorita se empieza a visorar una situación todavía más tormentosa para el peso si gana Donald Trump. O sea, ¿por qué? Porque también en Estados Unidos traen esa misma visión de que sabes que hay que posesionarnos de lo nuestro, defender nuestro territorio, porque fíjate, en Inglaterra la gente que votó por el sí salirse, que era la mayoría, era la gente del sur de Inglaterra, que ellos están sufriendo mucho el fenómeno de inmigración. Entonces dice que es un montón de gente que está invadiendo, según ellos, que le está quitando el trabajo, que le está quitando las oportunidades. ¿Dónde hemos oído eso? Sí, claro. Entonces ellos ya no quieren todo ese tipo de molestias. Ellos quieren posicionarse también, incluso hay unas menciones por ahí de cerrar sus fronteras. O sea, igual que el mismo discurso que trae Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, ese fenómeno
es un fenómeno mundial que pudiera afectar a las personas que están pensando que a lo mejor no gana Donald Trump. Fíjense cómo hay gente que con esta tendencia pudiera revertir una situación y en las cuales a lo mejor pudieran llevar a este tipo a la Casa Blanca. No, y es totalmente entendible, ¿no? Esa parte, pues no sé si los ingleses a final de cuentas pensaron las repercusiones que podría tener esta decisión, pero lo que querían ver eran cambios inmediatos, ¿no? Como Así es, ya cambios estamos hartos inmediatos. de que tanta inmigración llegue a literalmente quitarnos los puestos de trabajo porque aceptan menos ingreso, ¿no? Exactamente, entonces ese tipo de cosas que ellos están viendo que están afectando a muchos jóvenes incluso. Ese es el problema, dicen, nosotros estamos jóvenes y nos están quitando las oportunidades, bueno, pues esta va a ser la bendita solución. En el momento que haya, que nos pregunten votaciones o lo demás, ya lo demostraron en el 2015 con esa radicalidad de este partido, el independiente, ¿no? Y ahora, pues básicamente con este plebiscito, ¿no? Vienen demostrando que pues hay inconformidad. Hablas de 2 años todavía de que van a hacer este tipo de revisiones, pero mientras tanto en países como el nuestro, ¿qué podemos esperar de aquí a 2 años? ¿Podemos pensar que las medidas que tomen nuestro gobierno pudiesen atemperar un poco el embate que tiene el peso o definitivamente empezamos a hacerle como en los 80s, en cuanto nos caiga un dinerito, cambiarlo en dólares? Porque O sí, mira, la verdad de las cosas es que las medidas que te comenté son las más adecuadas para poder atemperar un poco la turbulencia que estamos pasando en estos momentos. Pero la verdad es que el gobierno mexicano, fuera de eso, tampoco ha hecho situaciones importantes en la cuestión de transparencia, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, en la manera de cómo hacer mejor las cosas, que haya confiabilidad en el gobierno mexicano. Entonces, eso es lo que definitivamente viene ahorita. Y luego situaciones, pues poco redituables, como estas manifestaciones que se están teniendo en Oaxaca y otros casos, ¿verdad?, que venimos arrastrando desde antes de los 43 y después de los 43. Entonces, sigue habiendo ese tipo de problemas que a nivel mundial pues te siguen haciendo ruido, ¿no? ¿qué vamos a hacer nosotros a nivel doméstico, a nivel individuo, nosotros, las personas? ¿Qué podemos esperar de todo esto? Pregunto nuevamente, ¿un dólar que se siga desplazando? Nosotros en la frontera ya tenemos una economía que se maneja en pesos. Ya no es como antes, que eran únicamente dólares y que los sueldos eran en dólares, entonces no nos preocupábamos, ¿no? Claro. Literalmente. Pero ahora ganas en pesos y muchos de tus gastos son en dólares y la economía sigue siendo liderada por la moneda americana. Mira, poco a poco, incluso también los comerciantes han ido tomando conciencia de que, bueno, pudieran tener a las personas que trabajan en Estados Unidos y que vienen y consumen aquí, consumir más, ¿no? ¿Por qué? Porque les afecta, les beneficia más bien el tipo de cambio, ¿no? Vas a un restaurante, consumes lo que produce el país y aparte te ahorras un cierto dinero porque el tipo de cambio te da ese beneficio, ir a comer a un restaurante aquí en Tijuana en lugar de estarlo haciendo en Estados Unidos, por ejemplo. Y ese tipo de comercio es el que nos beneficiaría en un momento determinado para que nuestra economía se vea más reflejada, que se vea de una manera más saludable. Incluso pues China por eso devaluó su moneda, ¿verdad?, para que tuviera ese tipo de beneficios en el tipo cambiario, ¿no? Entonces espero que ese tipo de situaciones que ahorita van a beneficiar mucho a los comerciantes con esa diferencia entre el dólar y peso, pues que también nos beneficia a todos. Martín, muchísimas gracias. Pues bueno, sí, portador de malas noticias, no, amigo, porque pues obviamente pues la mala noticia fluyó en cuanto se supo del resultado. Claro. Pero lo que podemos hacer es lo cierto, lo que tú dices, tenemos que tomar más precauciones y sí, la recomendación final sería evite, ¿no? Ahorita, en la medida de lo posible, comprometerse con créditos en dólares, jamás ni de chiste lo haga. Rentas en dólares, créditos en dólares, compromisos en dólares, bueno, eso es muy delicado, hay que analizarse. Pues a lo mejor si estás ganando en dólar, pues no hay problema, pero si estás ganando en pesos, es importante valorar hasta qué punto todo esto, porque no es una situación de ahorita 2, 3 meses, ¿no? Es una situación a largo plazo que debemos estar muy conscientes de qué medidas tomar, ¿no? Martín, muchísimas gracias por tu visita. ¿Nos das tus números de contacto, por favor? Claro que sí. Primero que nada, quiero felicitar a una persona que se me pasó felicitar en la semana, Karina Contreras. Pues con todo y pena, pero sí, la estoy felicitando ahorita, algunos días después de su cumpleaños, y espero me disculpes no haberte felicitado a tiempo, Karina. Y pues estamos en redes sociales, ya saben, en Facebook, Martín Domínguez Chío, experto en finanzas personales, con este tema y otros temas más que nos han sugerido. De hecho, este tema fue viral la semana pasada, jueves y viernes estaban pidiendo a gritos que platicamos un poquito del Brexit. Muchísimas gracias, Martín. Vamos a continuar con más. Al otro lado del estudio está ahora sí Lidia.